Escuché su voz antes de procesar del todo lo que había dicho. El salón de baile estaba lleno de ruido, 200 personas, un cuarteto de jazz, copas de cristal chocando en una docena de brindis superpuestos. Yo estaba de pie en el podio con un micrófono en la mano, y 40 años de mi vida se reflejaban en los rostros de cada persona en esa sala. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mis perlas estaban en su sitio, sobre el cuello. Mi blazer azul marino oscuro, impecable, sin una sola arruga. Mi cabello exactamente donde debía estar. Y la voz de Renata atravesó todo como una cuchilla. Ni siquiera lo sabe. 4 palabras, apenas un susurro. Pero he pasado 4 décadas en salas de juntas, y aprendí hace mucho tiempo a escuchar a través del ruido. No giré la cabeza. No cambié mi expresión. Simplemente seguí mirando al público con la misma sonrisa serena que había mantenido toda la noche. Esa que mi difunto esposo, Artur, solía decir que podía desarmar a un cliente hostil a varios metros de distancia. Mi mano permaneció relajada alrededor del micrófono, mi respiración, estable. Pero lo escuché. Cada sílaba. También había escuchado a Marcus un momento antes. El leve zumbido de su teléfono bajo la mesa. El silencio particular de un hombre revisando algo que no quiere que nadie vea. Lo vi mirar hacia abajo, luego levantar la vista hacia Renata y hacerle ese gesto con la cabeza que solo existe entre 2 personas que comparten un secreto. 9:15 de la noche. Ese era el momento en que todo estaba programado para ejecutarse. Lo sabía porque Víctor me había mostrado la marca de tiempo 3 semanas antes, sentado frente a mí en su oficina con una expresión que nunca le había visto. Una devastación contenida, precisa, la mirada de un hombre dando un diagnóstico. Mi hijo había programado una transferencia bancaria para ejecutarse exactamente cuando terminara mi discurso. Mientras yo siguiera de pie en ese podio. Mientras la gente todavía estuviera aplaudiendo. Y esto es lo que quiero que entiendas de ese momento. No estaba sorprendida. No estaba en pánico. No estaba conteniendo lágrimas ni intentando recomponerme. Yo estaba preparada. Y creo que esa es la parte más importante de esta historia. No lo que Marcus intentó hacer, sino que, cuando lo intentó yo ya me había asegurado de que fuera imposible. ¿Alguna vez te ha subestimado a alguien que te ama? No un desconocido. Alguien a quien le cambiaste los pañales, a quien acompañaste en sus pesadillas, cuya universidad pagaste sin una sola queja. Alguien que miró todo lo que construiste, y decidió que la forma más fácil de tenerlo era simplemente tomarlo mientras no estabas prestando atención. A mí me pasó. Y voy a contarte exactamente cómo terminó esa noche. Pero antes, déjame llevarte a donde todo empezó realmente. Porque esta historia no comenzó en la gala. Comenzó un martes por la mañana en febrero, cuando mi cardiólogo me dijo que era hora de bajar el ritmo, y yo cometí el error de contárselo a mi hijo. Mi nombre es Beverly Ann Caldwell. Tengo 67 años y, durante las últimas 4 décadas, las 2 cosas por las que más se me conocía en esta ciudad eran mi empresa y mi hijo. La empresa era Caldwell Property Group, desarrollo inmobiliario regional. La empezamos desde cero con mi esposo Artur en 1984. La convertimos en algo real a lo largo de 40 años de madrugadas, noches largas y decisiones que me dejaron mirando el techo más veces de las que puedo contar. Para cuando decidí retirarme, habíamos completado más de 200 desarrollos comerciales y residenciales en 3 estados. El nombre en la puerta significaba algo. Artur murió hace 12 años. Un infarto. Sin aviso. Tenía 58 años. Una mañana estaba en su escritorio, por la tarde, ya no estaba. No voy a detenerme en ese duelo aquí, porque merece más que un párrafo. Lo que sí diré es que, cuando murió, todas las personas en mi vida, con suavidad, con buenas intenciones, me sugirieron lo mismo. Que vendiera. Que cobrara y me retirara. Que dejara que alguien más cargara con eso. Ya pasaste por suficiente, Beverly. No tienes nada que demostrar. No vendí.
El lunes siguiente me presenté a trabajar con un blazer negro y dirigí esa empresa durante 12 años más. Y lo hice bien. No para demostrar nada, sino porque era mía y de Arthur, y mantenerla viva era la única forma que conocía de mantenerlo a él también. Marcus tenía 29 años cuando murió su padre. Se unió a la empresa 2 años después. Y yo estaba orgullosa, de verdad, profundamente orgullosa. Era inteligente. Tenía el instinto de su padre para los negocios. Y verlo crecer dentro de la empresa se sentía como algo que se completaba, como cerrar un círculo. En esos años empecé a pensar en lo que significaría algún día entregársela, retirarme sabiendo que estaba en las manos correctas. Cenábamos juntos los domingos cada 2 semanas. Teníamos una complicidad fácil, construida tras años trabajando en el mismo edificio, con los mismos clientes, compartiendo la misma historia. Cuando Marcus se casó con Renata hace 7 años, la recibí. Era elegante, aguda, ambiciosa, cualidades que respeto. Nunca fuimos cercanas como lo son algunas suegras y nueras, pero éramos cordiales. Y pensé que eso era suficiente. Pensé muchas cosas en ese entonces que después tuve que replantear. La decisión de retirarme llegó en febrero de ese año. No fue algo dramático. Estaba sentada en el consultorio de mi cardiólogo después de una prueba de esfuerzo de rutina, y el doctor Ensley miró mis resultados y dijo, con la precisión de quien ya ha dado ese mensaje antes: Beverly, tus valores están bien. Tu corazón está bien. Pero el estrés causa daño acumulativo, y prefiero que hablemos de bajar el ritmo ahora, a tener otra conversación dentro de 2 años. Conduje a casa, preparé café y me senté en la mesa de la cocina mirando el jardín durante mucho tiempo. Arthur había plantado los rosales junto a la cerca trasera la primavera antes de morir. Volvían cada año sin ayuda, obstinados y constantes. Siempre me había parecido reconfortante. Me quedé mirándolos, apenas empezando a brotar, pequeños y pálidos bajo la luz de febrero, y pensé: tengo 67 años. Tengo más que suficiente dinero. Tengo un hijo que conoce esta empresa tan bien como yo. Es momento. Llamé a Marcus esa misma tarde. Le dije que había decidido retirarme, que quería transferirle la empresa y que deberíamos planear algo para marcar la ocasión como corresponde. Una gala. Un anuncio formal. Un momento que honrara lo que la empresa había sido, y lo que iba a convertirse. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo: Mamá, no sé qué decir. Su voz se quebró levemente en la última palabra. Lo recuerdo con claridad. La gala se programó para el 12 de abril, 3 meses después. La primera cosa extraña ocurrió unas 2 semanas después de hacer el anuncio. Tuvimos la cena del domingo en una noche fría de marzo. Solo nosotros 2, Marcus y yo. Renata tenía otro compromiso. Y en algún punto entre el plato principal y el café, mi hijo me preguntó por mis cuentas personales. No las de la empresa. Mis ahorros privados, mi portafolio de inversiones, las propiedades que había mantenido separadas de la empresa durante años. Solo quiero tener un panorama completo, dijo, cortando su pollo con la naturalidad de quien habla del clima. Para la planificación patrimonial, Víctor va a necesitar toda esa información tarde o temprano. Le respondí que Víctor ya tenía todo lo que necesitaba y que nos sentaríamos juntos cuando llegara el momento. Marcus sonrió y cambió de tema. Pero la pregunta se quedó conmigo después, silenciosa y persistente, como una piedrita en el zapato, lo suficientemente pequeña para ignorarla, lo suficientemente incómoda para notarla. 3 semanas después, Renata apareció en mi puerta un miércoles por la tarde con una caja de pasteles de la pastelería francesa que me encantaba y una carpeta manila que describió como solo unos documentos para hacer la transición más sencilla. Estaba amable a su manera particular, una amabilidad precisa, con propósito. Le ofrecí té, le di las gracias y le dije que haría que Víctor revisara todo antes de firmar nada. Por supuesto, respondió con una sonrisa. No hay ninguna prisa. Después de que se fue, abrí la carpeta en la mesa de la cocina. Era un documento de poder limitado, cuidadosamente redactado, que le daría a Marcus autoridad sobre mis cuentas financieras personales durante el periodo de transición.
presentado como una conveniencia, como una protección, como algo completamente razonable para que un hijo cuidara de su madre. Lo dejé en la esquina de mi escritorio. No lo firmé. Luego, un jueves por la mañana, mientras estaba en Charleston visitando a una antigua amiga de la universidad, recibí una notificación automática de mi banco. Se había procesado una actualización en la gestión de una de mis cuentas de ahorro personales. Cuando llamé desde la cocina de mi amiga, la representante me informó que el gestor de mi cuenta había sido cambiado a Marcus. Pregunté cuándo había autorizado eso. Se procesó mediante un formulario presentado, señora Caldwell, respondió. El jueves anterior. El jueves anterior yo estaba en Charleston. Le di las gracias. Colgué y me quedé completamente quieta en la cocina de mi amiga durante un momento. Afuera, su magnolio estaba en plena floración. Flores blancas. Cielo brillante. Una de esas mañanas que no tienen la menor idea de lo que están interrumpiendo. 3 cosas separadas, cada una explicable por sí sola, cada una, de manera individual, posiblemente inocente. Pero juntas formaban un patrón que reconocí de inmediato, porque había pasado 40 años leyendo patrones en números, en mercados y en personas. Y yo sabía perfectamente cómo se ve una secuencia coordinada. Llamé a Víctor mientras conducía de regreso a casa. No le dije lo que sospechaba. Simplemente le pedí que hiciera una revisión completa de mis cuentas personales, todas, y que señalara cualquier cosa que pareciera inusual. ¿Alguna razón en particular?, preguntó. Llámalo intuición, respondí. Mantuve la voz ligera, tranquila. Encendí la radio. Observé la carretera deslizarse bajo el coche. Y pensé con esa claridad particular que aparece cuando la emoción se vuelve silenciosa y el pensamiento toma el control. No reacciones. No confrontes. Averigua todo primero. Cada detalle. Porque esto es lo que realmente te enseñan 40 años en los negocios. No cómo ganar una pelea, sino cómo reconocer cuáles ya están perdidas antes de empezar. Cuando Víctor me llamó 4 días después y dijo: Beverly, necesito que vengas hoy. Sola. No me sorprendí. Ya estaba preparada. La oficina de Víctor siempre olía igual: papel viejo, cuero y ese leve rastro del jabón de cedro que había usado durante 30 años. Siempre lo notaba al entrar. Como uno nota las cosas familiares con más intensidad cuando la razón de estar allí no lo es. Estaba de pie cuando llegué. Nunca hacía eso. En 30 años, Víctor Heine siempre me había recibido detrás de su escritorio con la misma calma pausada, el mismo apretón de manos medido, la misma oferta de café antes de empezar. Esa mañana, estaba de pie antes de que yo terminara de cerrar la puerta. El café ya estaba servido. Y la carpeta, abierta sobre la mesa de reuniones. Me senté, miré la pantalla. Él se giró hacia mí. Hace 3 semanas, dijo, recibí una alerta rutinaria. Una de las señales de monitoreo que configuré en tus cuentas hace años como precaución estándar. Al principio pensé que la actividad era tuya, pero los patrones de acceso no encajaban. Estudié el registro de transacciones frente a mí. Columna tras columna de retiros de una cuenta de ahorros privada que había mantenido durante años. No las cuentas de la empresa. No el portafolio de inversiones. Sino una cuenta personal discreta que usaba para impuestos de propiedades, donaciones y algún gasto grande ocasional. Los retiros estaban espaciados de forma deliberada. Nunca cifras redondas. Nunca lo suficientemente grandes, de forma individual, como para activar una alerta automática. 18.400. 22.750. 14.200. 27.900. Los accesos se están realizando entre las 2 y las 3 de la madrugada, dijo Víctor. Tú no has accedido a esa cuenta después de las 6 de la tarde en todo el tiempo que la he estado monitoreando. No dije nada. Seguí leyendo. Hay más, añadió. Y escuché algo en su voz que nunca había oído antes. Una firmeza cuidadosa, deliberada. El tono de un hombre que ha decidido que lo más útil que puede ofrecer es precisión. Deslizó una segunda carpeta hacia mí.
Dentro había un documento de poder notarial con mi firma. No el que Renata había llevado a mi casa. Otro distinto. Más antiguo en apariencia. Hacía referencia a una cuenta fiduciaria que Arthur había establecido antes de morir. Después de su fallecimiento, yo había convertido ese fideicomiso en una cuenta a mi nombre. Había permanecido intacta durante 12 años. Una reserva privada que rara vez tocaba. Durante los últimos 4 meses, esa cuenta había sido utilizada mediante ese documento. Y había sido vaciada. $340.000. Desaparecidos. Miré la firma durante un largo rato. Era la mía. Mi nombre, mi caligrafía característica, ese leve trazo inclinado hacia adelante que tenía desde los 17 años, cuando una profesora de mecanografía me dijo que mi letra era ineficiente. Todo parecía correcto. Excepto la B. El trazo inicial de la B en Beverly estaba ligeramente demasiado cerrado. Un detalle pequeño. El tipo de detalle que solo nota alguien que ha firmado su nombre 10.000 veces. Es una falsificación, dije. Sí, respondió Víctor. Esa es también mi conclusión. Dejé el documento sobre la mesa. Apoyé las manos planas sobre la superficie, un hábito de las negociaciones en salas de juntas, algo que me ancla cuando necesito pensar con claridad. Afuera, tras la ventana de Víctor, la ciudad seguía con su mañana de martes con total indiferencia. Un autobús. Un camión de reparto maniobrando en reversa. Una mujer paseando a su perro bajo la luz tenue de la primavera. ¿Quién accedió a la cuenta? Pregunté. El acceso fue autorizado mediante un formulario presentado a nombre de Marcus, dijo Víctor, usando este documento como respaldo. Asentí una vez. Quiero un auditor forense. Alguien de tu confianza. Discreto. Quiero que revise todas las cuentas, personales, relacionadas con la empresa, todo. Quiero entender el panorama completo antes de hacer un solo movimiento. Tengo a alguien, dijo Víctor. Gloria Mars, exinvestigadora del Servicio de Impuestos. Es meticulosa y no habla. Organízalo para esta semana, respondí. Y, Víctor, nadie debe saber esto. Ni tu equipo, ni tu asistente legal. Solo nosotros. Sostuvo mi mirada un momento. Beverly, ¿estás segura de que no quieres? Estoy segura, lo interrumpí. Aún no. Conduje a casa por el camino largo. Necesitaba tiempo. Lo que la gente no entiende sobre la traición es que el descubrimiento inicial no es lo más difícil. Lo más difícil es la recalibración. El momento en que tienes que volver atrás y revisar todo lo que creías cierto, y entenderlo de otra manera. Cada cena de domingo. Cada llamada. Cada ramo de flores entregado un miércoles cualquiera. No solo descubres lo que alguien hizo. Descubres quién era mientras lo hacía. Y son 2 duelos distintos. No llegan al mismo tiempo. Me permití sentir el primero durante ese trayecto a casa. No permití que se quedara. Para cuando entré en mi garaje, ya había tomado 3 decisiones. Seguiría comportándome exactamente igual que hasta ahora. Me reuniría con Gloria Mars esa semana y le daría todo lo que necesitara. Y no confrontaría a Marcus hasta tener pruebas que no admitieran ninguna interpretación. No porque dudara de lo que ya sabía, sino porque no había pasado 40 años en los negocios para cometer el error de actuar demasiado pronto. Gloria Mars llegó a la oficina de Víctor el jueves siguiente a las 7:30 de la mañana, antes de que llegara su equipo. Tenía 54 años. De complexión compacta, cabello gris corto y gafas de lectura que llevaba colgadas de una cadena al cuello. Me estrechó la mano una vez, se sentó y abrió su portátil sin preámbulos. Cuéntame lo que sabes, dijo, en orden. Se lo conté. Escuchó sin interrumpir, escribiendo de forma constante, deteniéndose solo para hacer preguntas de una precisión que revelaba exactamente cuánta experiencia tenía. No preguntó, ¿crees que Marcus está involucrado? Preguntó, ¿cuál es la estructura del poder notarial y quién fue testigo de la firma? No preguntó, ¿estás preocupada? Preguntó, ¿a qué cuentas tiene acceso actualmente Marcus y desde cuándo?
Me gustó de inmediato. A partir de ahí, nos reunimos 2 veces por semana. Siempre antes de las 8. Siempre en la oficina de Víctor. En la superficie, mi vida continuó exactamente igual. Asistí a las reuniones de planificación de la gala. Respondí las llamadas de Marcus con calidez. Dejé que Renata me invitara a almorzar una vez. Solo nosotras, Beverly, antes de que todo se vuelva tan agitado. Pedí salmón, le pregunté por su hermana en Denver y sonreí en los momentos adecuados. Ella no tenía idea de que estaba sentada frente a una mujer que ya había comenzado a construir un caso. Lo que Gloria descubrió durante las 2 semanas siguientes llegó por capas. Cada una se asentaba sobre la anterior como sedimento. La primera capa ya la conocía. Los $340.000 de la cuenta fiduciaria, transferidos a una cuenta conjunta a nombre de Marcus y Renata en otro banco. Confirmado, rastreado, documentado con marcas de tiempo y registros de acceso que no coincidían con ningún patrón de mi comportamiento. La segunda capa era más reciente. 4 cuentas adicionales. Un fondo de reserva de propiedades, una cuenta de becas que llevaba años gestionando en nombre de Arthur, una cuenta de inversiones personal, y un fondo discrecional que utilizaba para compromisos benéficos más grandes. Todas habían sido modificadas silenciosamente en sus permisos de acceso. No vaciadas. Aún no. Pero Marcus se había colocado con acceso autorizado a cada una de ellas. Las está preparando, dijo Gloria durante nuestra tercera reunión. Abrió una línea de tiempo en su portátil y la giró hacia mí. Mira la secuencia. La cuenta fiduciaria fue la prueba. La más pequeña, la menos supervisada, la más fácil de pasar por alto. Una vez que eso ocurrió sin ninguna reacción de tu parte, comenzaron las modificaciones en las demás. Estaba trabajando por fases. Estudié la línea de tiempo. El primer acceso no autorizado a la cuenta fiduciaria había ocurrido en diciembre. 3 meses antes de que yo anunciara mi retiro. Esto empezó antes de que le dijera que me retiraba. Dije. Sí, confirmó Gloria. Me quedé en silencio un momento, porque eso cambiaba completamente la naturaleza de todo. Esto no era oportunismo. No era un hijo que escucha que su madre va a retirarse y toma una decisión impulsiva y codiciosa. Esto era un plan anterior a mi anuncio. Lo que significaba que Marcus no había estado esperando una oportunidad. La había estado creando. ¿Qué más? Pregunté. Gloria se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero yo ya había aprendido a leerla. Significaba que lo que estaba a punto de decir requería toda mi atención, sin intermediarios. Los documentos de jubilación, dijo. Los papeles de sucesión que firmaste en enero. Necesito que veas algo. Colocó 2 documentos uno al lado del otro sobre la mesa. Ambos parecían idénticos. Mismo encabezado, mismo formato, misma estructura de secciones. El paquete que yo había firmado tenía 47 páginas. Víctor había revisado la versión estándar. Yo había revisado la versión estándar. En la página 31 de la copia que yo había firmado, dentro de una subsección de una cláusula de sucesión, se habían añadido 3 frases que no aparecían en el borrador original de Víctor. El texto establecía una tarifa de transición de gestión. El 12% de todos los activos personales declarados por la ejecutiva saliente, pagadero al asumir formalmente el nuevo director ejecutivo. El nuevo director ejecutivo, al que yo acababa de designar como mi hijo. Según mi última valoración de activos, ese 12% equivalía a $504.000. La transferencia estaba estructurada para ejecutarse automáticamente en el momento de mi anuncio oficial de retiro. Mi anuncio de retiro estaba programado para la gala. 12 de abril, 9:15 de la noche. Observé ambos documentos durante un largo rato. El texto añadido estaba integrado de forma impecable. La tipografía coincidía, los márgenes coincidían. La única manera de detectarlo era comparando ambas versiones línea por línea, o tener un ojo forense entrenado buscando específicamente alteraciones. Víctor había revisado el documento para verificar su exactitud, no para detectar manipulación. ¿Y por qué habría de hacerlo?
¿Quién tuvo acceso al documento final antes de que yo lo firmara? Pregunté. Eso es lo que todavía estoy rastreando, dijo Gloria. Pero la modificación se hizo digitalmente a nivel de archivo aproximadamente 4 días antes de la firma. Tengo los metadatos. Estoy trabajando en la atribución. Asentí. Miré la mesa. Hice el cálculo que ya había hecho mentalmente durante el trayecto. $340.000 ya sustraídos. 504.000 programados para transferirse solos la noche de la gala. Un total de $844.000 extraídos en silencio, cubiertos legalmente, diseñados para parecer transferencias autorizadas y honorarios contractuales legítimos. En una sola noche, mientras yo estuviera de pie en un podio con mi blazer azul marino oscuro, recibiendo aplausos de 200 personas, mi hijo había planeado completar el mayor robo de toda mi vida. Y su esposa se inclinaba hacia él, susurrando. Ni siquiera lo sabe. Porque tenían todos los motivos para creer que no lo sabía. ¿Alguna vez has sentido eso? No ira, no dolor. Sino algo más frío y más limpio que ambos. La sensación de que una decisión se vuelve absolutamente clara. Tomé mi bolígrafo. Escribí 3 palabras en la parte superior de mi blog legal. Todavía no todo. Gloria, dije, necesito el panorama completo. Cada cuenta, cada documento, cada rastro de metadatos. Lo necesito blindado. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó. Miré el calendario sobre el escritorio de Víctor. El 12 de abril estaba a 18 días. 18 días, respondí. Y necesito algo más. Ella esperó. Necesito saber si hay algo más que estén ocultando. No solo lo que me están haciendo a mí. Todo. Me observó durante un momento con esa expresión particular de alguien que ha aprendido, a lo largo de los años, a no subestimar a las personas que tiene enfrente. Empiezo hoy mismo, dijo. Lo que encontró después no lo esperaba. Y cambió por completo lo que planeaba hacer. Gloria me llamó un martes por la mañana, 9 días antes de la gala. Dijo 4 palabras por teléfono. Ven. Es todo. Estuve en la oficina de Víctor en 35 minutos. Llevaba despierta desde las 5, lo que se había vuelto habitual en las últimas 2 semanas. Ese tipo de sueño superficial que nunca se profundiza porque una parte de tu mente se niega a desconectarse por completo. Estaba vestida antes de las 6. Había tomado mi café. Estaba lista. Cuando entré a la sala de reuniones, la mesa se veía distinta a como había estado en nuestros encuentros anteriores. Gloria había organizado todo en secciones. Documentos impresos, hojas de cálculo, carpetas con pestañas etiquetadas a mano. Con la precisión metódica de alguien que ha aprendido, tras años de trabajo forense, que la forma en que presentas la evidencia es casi tan importante como la evidencia en sí. Esperó a que me sentara. Luego dijo: necesito que te prepares. No porque no puedas manejar esto. Creo que puedes manejar cualquier cosa. Pero parte de lo que encontré, no lo estaba buscando. Entrelacé las manos sobre la mesa. Muéstrame. Comenzó con lo que ya sabíamos, repasándolo una vez más, ahora completamente documentado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque el contexto importa. Y lo que venía después necesitaba entenderse sobre todo lo anterior. Los $340.000 de la cuenta fiduciaria, completamente rastreados, con marcas de tiempo confirmadas, accesos vinculados a un formulario presentado bajo la autorización de Marcus utilizando el poder notarial falsificado. El dinero se había movido en 4 transferencias durante 3 meses, llegando a una cuenta conjunta a nombre de Marcus y Renata en Meridian Bank, una entidad completamente ajena a cualquier banco que yo hubiera utilizado, abierta 14 meses atrás. El documento de sucesión alterado. Gloria había obtenido los metadatos a través del sistema de gestión documental que usaba nuestra empresa para registros legales. La modificación se había realizado desde una cuenta de usuario que llevaba 2 años inactiva. Un antiguo empleado cuyas credenciales nunca fueron desactivadas tras dejar la empresa. Alguien había accedido específicamente a esa cuenta para hacer el cambio, dejando el mínimo rastro posible. Mínimo, pero no inexistente.
He enviado el informe de metadatos a un especialista en forense digital, dijo Gloria. Puede rastrear la dirección IP del acceso. Eso llevará unos días más, pero lo tendremos antes de la gala. Bien, dije. ¿Qué más? Deslizó una tercera carpeta hacia mí. La abrí. Lo que tenía delante era una cuenta bancaria que nunca había visto. No la cuenta conjunta de Meridian. Una cuenta privada a nombre exclusivo de Renata en un banco de otra ciudad, en Harrisburg. Sin Marcus, sin titularidad compartida. El nombre de Renata, su número de seguridad social. Su firma en los documentos de apertura. La cuenta había sido abierta 14 meses atrás, el mismo mes que la cuenta conjunta. Revisé los registros de depósitos. Transferencias regulares cada 3 a 5 semanas desde la cuenta conjunta de Meridian. Cada una registrada en los movimientos de Marcus como gastos del hogar. Entregas de supermercado, mantenimiento, servicios, suscripciones. Montos plausibles. El tipo de gastos que se diluyen en un presupuesto mensual sin llamar la atención. En 14 meses, $187.000 habían sido transferidos desde la cuenta que compartía con Marcus hacia una cuenta cuya existencia él desconocía. Cerré la carpeta. Miré a Gloria. Marcus no sabe de esta cuenta. No era una pregunta. No hay evidencia de que lo sepa, respondió. Y, por el patrón de depósitos, creo que ella aceleró el ritmo después de que anunciaste tu retiro. Las transferencias aumentaron en frecuencia a partir de febrero, la misma semana en que Marcus llegó a casa y le contó que ibas a retirarte. Pensé en eso un momento. Mi hijo había pasado meses diseñando un plan para robarme. Había falsificado documentos, manipulado papeles legales y se había posicionado para salir de mi gala de retiro casi $1 millón más rico. Todo mientras se sentaba a mi mesa los domingos, me llevaba flores y me decía que no sabía qué decir cuando le conté que la empresa sería suya. Y la mujer con la que había hecho todo eso. Había estado desviando silenciosamente su parte todo ese tiempo hacia una cuenta que él no sabía que existía, construyendo su propia salida. No solo lo estaba ayudando a robarme, también le estaba robando a él. Y cuando llegaran las consecuencias legales, como inevitablemente ocurriría, Renata planeaba estar en otro lugar con sus $187.000, mientras Marcus quedaba solo entre las ruinas. Hay un tipo particular de claridad que aparece cuando ves algo de forma tan completa que ya no queda nada por interpretar. Sin ambigüedad. Sin explicaciones alternativas. Sin ninguna versión posible en la que esto sea otra cosa que exactamente lo que es. Sentí esa claridad asentarse sobre mí como agua fría y limpia. Víctor, dije. Estaba sentado al final de la mesa, en silencio hasta ese momento, observándome como siempre lo hacía cuando había que tomar una decisión importante, con la atención cuidadosa de alguien que entiende que su papel es estar listo, no liderar. Necesito 2 cosas, dije. Primero, necesito que la cláusula de sucesión sea invalidada. De forma discreta, oficial, con una orden judicial si es posible. Algo que haga que la transferencia del 12 de abril falle antes siquiera de intentarse. Puedo presentarlo antes de que termine la semana, dijo Víctor. Conozco a un juez que maneja asuntos civiles urgentes. Dada la evidencia de manipulación documental, tenemos bases sólidas para una anulación de emergencia. Segundo, continué, necesito que las transferencias de la cuenta fiduciaria sean reportadas a la Fiscalía, con todo el paquete forense completo, todo lo que Gloria ha recopilado. Quiero que los cargos por fraude estén listos para presentarse. No presentados aún. Listos. Víctor asintió lentamente. ¿Quieres controlar el momento? Quiero controlarlo todo, respondí. La gala era en 9 días. Marcus había programado la transferencia para ejecutarse mientras yo estuviera en el podio. Él eligió ese escenario. Yo iba a dejar que lo conservara. Gloria me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Vas a hacer esto en público? Él lo planeó en público, dije. Frente a 200 personas que me conocen desde hace 40 años. 200 personas que me habrían visto allí arriba sin saber que mi propio hijo acababa de vaciar mis cuentas. 200 testigos de mi humillación.
Hice una pausa. Quiero a esas mismas 200 personas en la sala cuando salga la verdad. Hubo un silencio. No del tipo incómodo. Del tipo que sigue a una decisión que acaba de volverse real. Necesito saber que todo lo que ocurra los próximos 9 días será impecable. Continué. No casi impecable. No probablemente bien. Completamente, legalmente, incuestionablemente impecable. No voy a moverme hasta que cada pieza esté en su lugar. ¿Qué necesitas de mí específicamente?, preguntó Gloria. El informe forense digital sobre la modificación del documento, dije. El registro completo y trazado tanto de la cuenta conjunta de Meridian como de la cuenta privada de Ranata. Y un resumen de 2 páginas, no más de 2 páginas, que una sala llena de gente pueda leer y entender en 30 segundos. Tomó su bolígrafo. Lo tendrás el viernes. Una cosa más, añadí. El resumen se imprime. No se envía por correo electrónico, no se comparte digitalmente. Impreso, sellado y entregado en mano en el lugar del evento. El resto te lo explico después. No preguntó por qué. Lo anotó. Durante la semana siguiente, me moví por mis días con una estabilidad que incluso a mí me sorprendió. Marcus llamó el miércoles. Cálido, relajado, hablando del catering, de la lista de invitados, de si ya había escrito mi discurso. Le dije que estaba en ello. Le pregunté por Ranata. Le pregunté si habían reservado habitación de hotel para después de la gala, ya que terminaría tarde. Se rió y dijo que Ranata ya se había encargado de todo. Claro que sí, respondí con calidez. Siempre es tan organizada. Colgué y me quedé sentada en silencio un momento. Luego me levanté y volví al trabajo. El jueves, Víctor compareció ante el juez en una audiencia sellada. La cláusula de sucesión fue invalidada formalmente por manipulación del documento y modificación no autorizada de un instrumento legal. Se emitió una orden judicial. El Departamento de Cumplimiento del banco fue notificado. La transferencia de $504.000 programada para ejecutarse a las 9:15 de la noche del 12 de abril ahora generaría una alerta y se congelaría automáticamente antes de que se moviera un solo dólar. Marcus no sería informado. No había obligación legal de avisarle. Se enteraría cuando la transferencia fallara, o, dependiendo de cómo se desarrollara la noche, bastante antes. El viernes, Gloria entregó el informe forense digital. La dirección IP utilizada para modificar el documento desde la cuenta inactiva conducía a una dirección residencial en el mismo barrio de Marcus y Ranata. No su casa. Pero a 3 calles de distancia. Una verificación adicional identificó la dirección como la de un consultor informático independiente que había trabajado por contrato para Caldwell Property Group 18 meses antes. Una conexión. Aún no una confesión. Pero sí un vínculo rastreable, Documentable, que apuntaba en una sola dirección. Esa misma tarde, Gloria presentó el expediente completo ante la fiscalía. Un fiscal adjunto lo revisó en 24 horas y autorizó una investigación penal por fraude financiero, falsificación de documentos y acceso no autorizado a cuentas. Los cargos estaban preparados. Listos para ser presentados en cuanto yo lo indicara. El sábado por la mañana, Víctor llamó para confirmar que 2 agentes de civil, un hombre y una mujer, asistirían a la gala como invitados. Habían sido informados. Conocían el plan. Actuarían cuando yo diera la señal. Beverly, dijo Víctor antes de colgar. ¿Estás completamente segura de esto? Sí. No hay vuelta atrás una vez que empiece. Una vez que tome ese micrófono, Víctor, respondí en voz baja. Mi hijo habrá falsificado mi firma, manipulado mis documentos legales y planeado robarme casi $1 millón mientras yo sonreía frente a una sala llena de personas que confiaban en ambos. Hice una pausa. No hay nada que deshacer. Se quedó en silencio un momento. Entonces te veo el 12. Pasé la tarde del sábado en el jardín. Las rosas junto a la cerca estaban completamente abiertas, blancas y rojo intenso, tal como Arthur las había plantado, alternadas, deliberadas. Podé las que se habían desordenado,
Até los brotes nuevos y me quedé allí hasta que la luz se volvió dorada y el aire se enfrió. Pensé en Marcus a los 17 años, tomando mi mano en un pasillo de hospital a las 2 de la madrugada. Pensé en la expresión de su rostro el día que le dije que la empresa sería suya. Pensé en cuánto tiempo llevaba planeando todo esto. Si el amor había sido real alguna vez, o si yo simplemente había estado demasiado cerca como para distinguir entre el afecto genuino y una actuación sostenida durante años. No llegué a una respuesta. No creo que exista una respuesta limpia. Las personas rara vez son una sola cosa. Lo que sí sabía, de pie en ese jardín al caer el sol, era más simple que todo eso. Marcus había tomado sus decisiones de forma deliberada durante meses, sabiendo exactamente lo que hacía. Había mirado todo lo que yo había construido y todo lo que le había dado, y decidió que no era suficiente. Que quería más. Y que estaba dispuesto a tomarlo mientras yo estuviera de pie en un podio sin saberlo. Me había subestimado. Ese fue su error. No la codicia. No la planificación. Ni siquiera la falsificación. El error fue creer que yo no estaba prestando atención. Entré a la casa. Me lavé las manos. Me quedé un momento frente a la ventana de la cocina, mirando la última luz en el jardín, y pensé. 4 días más. Luego me senté a escribir mi discurso. La noche antes de la gala no pude dormir. No por miedo. Quiero dejar eso claro. El miedo había ido y venido semanas antes, en la oficina de Víctor, la mañana en que vi por primera vez los registros de transacciones. Lo que me mantuvo despierta la noche del 11 de abril fue algo más silencioso, más difícil de nombrar. Esa lucidez particular de quien está al borde de algo irreversible, echando un último vistazo honesto a lo que está a punto de hacer. Me levanté a las 4:30. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, en la oscuridad, y me permití pensar en Marcus. No en el hombre que había falsificado mi firma, sino en el niño que yo había criado. El que se dormía en el sofá con la cabeza sobre mis piernas durante las películas de los sábados. El que lloró frente a la tumba de su padre y me hizo una promesa en la que creí durante 12 años. Me quedé con esos recuerdos durante un largo rato. Y luego los dejé ir con cuidado, deliberadamente, como se deja algo frágil que sabes que no puedes llevar contigo a donde estás a punto de ir. A las 5:30, la cocina ya estaba iluminada, el café se había enfriado, y yo tenía total claridad. La mañana del 12 de abril transcurrió como lo hacen los días importantes. Más rápido y más lento a la vez. Cada hora distinta, cada momento cargado de peso. A las 8, Víctor llamó. La orden judicial que invalidaba la cláusula de sucesión estaba confirmada y registrada. El responsable de cumplimiento del banco había sido notificado y había verificado personalmente que la transferencia se bloquearía antes de ejecutarse. No había nada que Marcus pudiera hacer a las 9:15 de la noche más que ver fallar una operación que nunca tuvo derecho legal a esperar. Los agentes están confirmados para esta noche, añadió Víctor. Llegarán por separado 30 minutos antes de que comience el evento. Elena Torres y James Whitfield. Ambos de civil. Ambos completamente informados. Perfecto, respondí. Los sobres de Gloria están en el lugar, continuó. 22 en total, como pediste. Están debajo de los centros de mesa. El personal cree que forman parte de una presentación sorpresa y no deben tocarse hasta la señal. Perfecto. Beverly. Hizo esa pausa que siempre hacía antes de decir algo cuidadosamente pensado. Has construido esto de forma impecable. Cada pieza está en su lugar. Esta noche es solo la ejecución. Lo sé, dije. Gracias, Víctor. Por todo. Después de colgar, llamé a Diane. Diane Parsons había sido mi mejor amiga durante 30 años y la directora financiera de mi empresa durante 20. Era una de las personas más brillantes que había conocido. Y tenía la cualidad que más valoro en alguien. En 30 años, nunca me dijo lo que quería oír cuando la verdad era más útil. Le había contado todo la semana anterior. Escuchó sin interrumpir, lo cual, en Diane, era una forma de disciplina extraordinaria. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo:
Dime qué necesitas. Ahora, la mañana de la gala, simplemente dije. Mesa más cercana al podio. Necesito ver tu cara. Estaré allí a las 6:30, respondió. Y Beverly, usa el azul marino. En azul marino pareces alguien que ya ganó. Sonreí. Ese es exactamente el punto. A las 2 de la tarde, Marcus llamó. Su voz era cálida, relajada. Una actuación tan pulida a estas alturas que sospechaba que incluso él había perdido la noción de dónde terminaba y dónde empezaba lo genuino. Me preguntó si estaba nerviosa. Dijo que la sala se veía hermosa. Que no podía creer que la noche finalmente hubiera llegado. Yo tampoco, respondí con honestidad. Mamá, dijo, y su voz se suavizó de una forma que 3 semanas antes podría haberme desarmado. Solo quiero que sepas que lo que construiste es increíble. Lo que me estás dando es increíble. No doy nada de esto por sentado. Dejé pasar un segundo de silencio. Solo uno. Sé que no, cariño, respondí. Colgué. Y me quedé un momento frente a la ventana de la cocina. Las rosas estaban en plena floración, blancas y rojas a lo largo de la cerca del fondo, exactamente como Arthur las había plantado, tan constantes y obstinadas como cualquier cosa que hubiera conocido. 4 horas más, pensé. Luego subí a vestirme. Hay algo que aclara la mente en el ritual de prepararse cuando lo que viene realmente importa. Cada cosa en su lugar, cada decisión, deliberada. El blazer azul marino oscuro, la blusa de seda negra, los pendientes de perlas que Arthur me regaló en nuestro 20º aniversario. Pequeños, perfectamente combinados. Ese tipo de joyas que no piden atención, pero la sostienen de todos modos. Me quedé frente al espejo un largo momento. 67 años, cabello plateado, bien cuidado, una piel que mostraba su edad con honestidad, sin disculpas. El rostro de una mujer que había enterrado a su esposo, dirigido una empresa durante 40 años, criado a un hijo, sobrevivido a cosas de las que no se habla en cenas, y que seguía de pie. Tomé la fotografía de Arthur de la cómoda. Creo que aprobarías esto, le dije. Siempre decías que la mejor negociación es aquella en la que la otra parte no sabe que ya está dentro. Dejé la foto. Tomé mi bolso de noche, pequeño, azul marino, ya preparado con exactamente 2 cosas. Mi teléfono y un único documento doblado. Ese documento era la versión revisada del acta de gobierno corporativo, firmada esa misma mañana, que colocaba a Calvel Property Group bajo una junta interina de 3 personas efectiva de inmediato tras mi anuncio formal de retiro. La designación de Marcus como director ejecutivo había sido eliminada discretamente 48 horas antes. Él tampoco lo sabía. Llegué al lugar a las 6:45. La sala ya comenzaba a llenarse. Antiguos colegas, clientes de años, personas que habían sido parte de la historia de la empresa durante décadas. Las lámparas estaban encendidas. El cuarteto de jazz afinaba. Los centros de mesa con orquídeas blancas estaban perfectamente colocados, cada uno ocultando justo debajo un sobre blanco sellado. Recorrí la sala con la mirada, de forma metódica. Diane estaba en la mesa más cercana al podio, ya sentada, con un vestido azul profundo. Captó mi mirada y levantó ligeramente el mentón. Firme. Segura. Cerca de la barra, con un vestido negro, una mujer de unos 40 y tantos sostenía una copa de agua con gas y hablaba con nadie en particular. Elena Torres. Al otro lado de la sala, James Whitfield, con traje oscuro, permanecía junto a la pared. Postura relajada, mirada alerta. Ambos exactamente donde debían estar. Marcus y Renata estaban en la entrada, recibiendo a los invitados. Cuando Marcus me vio, su rostro se iluminó por completo. Esa sonrisa amplia, sin defensas, que conocía desde que tenía 3 años. Mamá. Me abrazó. Te ves increíble. Gracias, cariño, respondí. Lo abracé un segundo más de lo habitual. No porque dudara. Porque quería recordar con claridad, sin distorsiones, lo que se sentía ser su madre antes de que comenzara la noche. Renata me abrazó después. Vestido dorado, sonrisa brillante,
esa calidez que desplegaba con la precisión de alguien que la ha practicado. Beverly, estás radiante. Es una gran noche, dije. Para todos nosotros. No tenía la menor idea. Las siguientes 2 horas transcurrieron con belleza. La cena, los brindis de colegas. Un vídeo homenaje preparado por el equipo de comunicación de la empresa. Reí en los momentos correctos. Bailé una vez, lentamente, con un socio retirado que había trabajado con nosotros durante 22 años. Permití que la sala fuera lo que era. Una celebración auténtica, llena de afecto real de personas reales. Y absorbí cada instante. Porque había trabajado 40 años para estar en ese lugar. Y no iba a permitir que lo que estaba por suceder me arrebatara nada de eso. A las 8:55, vi a Marcus mirar su teléfono bajo la mesa. Las 9:15 estaban a 20 minutos. Estaba controlando el tiempo. A las 9 en punto, crucé la mirada con Elena Torres al otro lado de la sala. Un gesto mínimo. Todo en su lugar. A las 9:05, el presentador subió al podio y me invitó a hablar. Me puse de pie. Acomodé el blazer. Metí la mano en mi bolso y sentí el documento doblado bajo mis dedos. Presente seguro, ya firmado. Caminé por el salón sintiendo cada uno de mis 67 años, y sin arrepentirme de ninguno. Subí al podio. Ajusté el micrófono. 200 personas me miraban. Y comencé. Quiero que entiendan algo sobre cómo empecé. No empecé con una acusación. No empecé con enojo, ni con manos temblorosas, ni con ese silencio dramático que anuncia que algo está mal. Empecé exactamente como había ensayado. Con calidez, con gratitud, con la voz de una mujer que realmente había amado cada año de lo que estaba a punto de describir. Porque esa parte era verdad. Toda era verdad. Hace 40 años, dije, y la sala se acomodó en ese silencio especial de quienes están listos para ser conmovidos. Arthur Caldwell y yo iniciamos esta empresa con $50,000, una oficina alquilada en la calle Meridian y la absoluta certeza de que íbamos a fracasar. Risas. Cálidas, cómplices, de quienes llevaban suficiente tiempo como para recordarlo. No fracasamos. Y la razón por la que no fracasamos está en esta sala, ahora mismo. Cada cliente que confió en nosotros cuando no éramos nadie. Cada empleado que se quedó en los años en que quedarse no era fácil. Cada socio que nos dio la mano, y lo dijo en serio. Miré a la sala. 200 rostros, atentos, abiertos. La luz de las lámparas cayendo sobre manteles blancos y copas de cristal. Los rostros de las personas con las que había construido toda una vida. Busqué a Diane. Me observaba con esa expresión firme y clara de quien sabe exactamente lo que viene, y sostiene el momento con todo lo que tiene. Busqué a Elena Torres, cerca de la barra, inmóvil, copa en mano. Busqué a Marcus. Estaba inclinado hacia adelante, con los codos sobre la mesa. La expresión de un hombre observando a su madre dar el discurso que llevaba meses esperando escuchar. El discurso que marcaría, de forma pública e irreversible, el momento en que su plan se completaría. Parecía orgulloso. O algo que, visto desde lejos, era indistinguible de eso. Esta noche se suponía que era un traspaso. Continué. Mi voz no cambió. La misma calidez. El mismo ritmo. El paso de una antorcha. Y lo digo con sinceridad. 40 años es mucho tiempo para sostener algo. Y hay una parte de mí que realmente está lista para soltarlo. Hice una pausa. Dejé que eso se asentara. Pero antes de hacerlo, necesito compartir algo con ustedes. Porque ustedes no son solo mis invitados esta noche. Son mi comunidad. Son mis testigos. Y lo que tengo que decir, merece testigos. El primer cambio recorrió la sala como una corriente. Casi imperceptible. Personas enderezándose ligeramente. Copas que se dejaban sobre la mesa. En la mesa principal, a mi derecha, vi cambiar la postura de Marcus. La inclinación hacia adelante se convirtió en quietud. La expresión de orgullo, en otra cosa. Todavía no era alarma. Pero sí la primera sombra de ella.
Ese instinto animal que percibe que el terreno ha cambiado. Debajo del centro de mesa de cada una de sus mesas, dije, encontrarán un sobre blanco sellado. Les pido que lo saquen y lo abran ahora. El sonido que siguió. Lo recordaré toda mi vida. El murmullo colectivo de 200 personas alcanzando debajo de las orquídeas. El leve rasgar de los sobres. El silencio particular de una sala llena de personas leyendo algo que no esperaban. Vi el rostro de Marcus volverse blanco. No pálido. Blanco. El color abandonándolo por completo, de una forma que ninguna actuación puede imitar. Porque esto no era una actuación. Era un hombre viendo cómo la estructura precisa de un plan de meses se desmoronaba en el espacio de 10 segundos. Su mano se movió hacia el brazo de Renata. Ella ya estaba leyendo. Sus ojos bajaban por la página. Vi su mandíbula tensarse, perdiendo el control poco a poco. Lo que tienen en sus manos, dije en una sala que había quedado absolutamente en silencio, es un resumen forense preparado por una investigadora certificada durante las últimas 3 semanas. Documenta, en su totalidad, un esquema de fraude financiero ejecutado contra mí por 2 personas en las que confiaba plenamente. Nadie habló. En algún lugar al fondo, una mujer susurró. Dios mío. Y luego, silencio otra vez. La primera página muestra un poder notarial falsificado con mi firma, confirmado como falsificación mediante análisis forense de escritura, utilizado para vaciar $340.000 de una cuenta fiduciaria privada que mi difunto esposo estableció. Las transferencias ocurrieron durante 4 meses, en cantidades diseñadas para evitar la detección automática. Dejé que el número permaneciera en el aire. $340.000. No algo abstracto. No aproximado. El peso exacto de lo que se había tomado. La segunda página muestra una cláusula insertada en mis documentos de sucesión sin mi conocimiento. Un texto que no existía en la versión que yo revisé originalmente. Añadido mediante una cuenta inactiva de empleado 4 días antes de la firma. Esa cláusula estaba diseñada para transferir automáticamente otros $504.000 de mis cuentas personales a las 9:15 de la noche de hoy. Miré el reloj en la pared del fondo. Eso es dentro de 8 minutos. La sala absorbió la información. Podía sentirlo. La recalibración colectiva de 200 personas que habían venido a celebrar algo, y ahora comprendían que habían venido a presenciar algo completamente distinto. Quiero dejar algo claro, continué, con la voz firme, serena. Esa transferencia no se va a ejecutar. Una orden judicial que invalida esa cláusula fue presentada hace 3 días. El banco ha sido notificado. Lo que estaba previsto que ocurriera esta noche en este podio, mientras yo seguía hablando, ya ha sido impedido. Me giré y miré directamente a Marcus. Estaba aferrado al borde de la mesa. Ambas manos tensas, los nudillos blancos. Como se aferra a alguien cuando necesita sentir que, al menos, la superficie bajo él sigue siendo sólida. Tenía la boca entreabierta. No salió ningún sonido. Marcus, dije. Su nombre, solo, en una sala de 200 personas. Te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi empresa, mi confianza, mi futuro. Te di el nombre que está en ese edificio porque creía en ti. De verdad. Completamente. Durante mucho tiempo. Su mandíbula se movió. Nada. Encontré la falsificación. Continué. Simplemente. Encontré el documento modificado. Encontré el acceso no autorizado a las cuentas. Y encontré algo más. Miré a Renata. Estaba completamente inmóvil. No era serenidad. Era lo contrario. La suspensión total del movimiento mientras la mente corre a toda velocidad. Les pido que miren la parte inferior de la segunda página, dije a la sala. La sección resaltada en amarillo. El sonido de los papeles. Esperé. Lo que están viendo es una cuenta bancaria privada abierta hace 14 meses en otra entidad, con $187.000 transferidos en pequeñas cantidades desde la cuenta conjunta de Marcus y Renata Calvel. Fondos registrados en sus movimientos como gastos del hogar,
que el análisis forense ha confirmado que no corresponden a ninguna compra real. Hice una pausa. Esa cuenta está únicamente a nombre de Ranata. Marcus no sabía de su existencia. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. Más complejo. Vi a Marcus girarse hacia Ranata. Lo que ocurrió en su rostro en ese momento. Esa devastación privada, precisa, de un hombre que comprende que la persona con la que cometió un delito estaba, al mismo tiempo, preparándose para dejarlo solo frente a las consecuencias. No lo voy a describir en detalle. Solo diré que fue total. No había nada actuado en ello. Fuera lo que fuera Marcus en los últimos meses. En ese instante era simplemente una persona descubriendo una traición. Y la crudeza era inconfundible. Ranata, dijo. Su nombre, apenas un susurro. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la mesa. Ni siquiera lo sabe, dije en voz baja. 4 palabras. Las mismas 4 palabras que le escuché susurrarte hace 2 horas, cuando pensaba que estaba a salvo. Cuando pensaba que yo era una mujer de pie en un podio, sin saber lo que ocurría bajo sus pies. Dejé que esas palabras flotaran un instante. Luego metí la mano en mi bolso y saqué el documento doblado. Tengo una última cosa que compartir. Desde esta mañana, la estructura de gobierno de Caldwell Property Group ha sido modificada. La empresa quedará bajo la gestión de una junta interina de 3 personas en quienes he confiado durante décadas, efectiva de inmediato tras mi anuncio de retiro. Desdoblé el documento y lo mostré brevemente. La designación de Marcus Caldwell como director ejecutivo ha sido retirada. Lo doblé nuevamente. Lo dejé sobre el podio. Y entonces dije lo que había estado construyendo en silencio durante 18 días. No memorizado palabra por palabra. Porque hay cosas que deben permanecer vivas cuando se dicen. Quiero hablarle directamente a mi hijo por un momento. No como directora ejecutiva. No como la mujer que construyó esta empresa. Sino como su madre. La sala estaba completamente inmóvil. Marcus, he intentado entender esto. He estado sentada sola en mi casa a las 4 de la mañana repasando todo lo que podría haber hecho diferente, todo lo que podría haber pasado por alto. Cada momento en el que podría haber visto esto venir y haber hecho una pregunta más difícil. He hecho ese trabajo con honestidad. Y a lo que llegué es esto. Lo miré con firmeza. Él miraba la mesa. No hiciste esto porque yo te fallé. No hiciste esto porque necesitaras el dinero. Nunca te ha faltado nada. Hiciste esto porque decidiste que lo que creías merecer era más importante que quién soy yo. Y eso no es algo que yo haya causado. Eso es algo que tú elegiste. Sus hombros descendieron apenas. Apenas. Lo que se va a quedar conmigo, no para siempre, pero sí durante mucho tiempo, no es la falsificación, ni el dinero, ni los documentos. Son las cenas de domingo, las llamadas, las flores un miércoles por la tarde. Me miraste a los ojos durante meses sabiendo exactamente lo que estabas haciendo. Y fuiste amable conmigo. Amable de forma deliberada. Estratégica. Hice una pausa. Esa es la parte que requirió más planificación. Y, de algún modo, es la que me dice con mayor claridad en qué decidiste convertirte. Tomé mi bolso del borde del podio. Llamé a las autoridades hace 3 días. La evidencia ha sido presentada ante la fiscalía y ya hay una investigación penal en curso. Hay 2 agentes en esta sala esta noche. Les pedí que estuvieran aquí no por espectáculo, sino porque así es como se hacen bien estas cosas. Por los canales correctos, con documentación, con debido proceso. Miré hacia Elena Torres. Ya se estaba moviendo. Sin prisa. Profesional. La placa visible. James Whitfield cruzando la sala desde el lado opuesto. Ellos se encargarán a partir de aquí. Me aparté del micrófono. La sala no estalló. No hubo caos ni gritos. Lo que ocurrió fue algo más silencioso, y, creo, más poderoso. Una exhalación colectiva. El sonido de 200 personas procesando algo que había cambiado por completo su comprensión de la noche. Y luego, lentamente, el sonido de personas poniéndose de pie.
No miré hacia la mesa. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En el orden que elegí. Había terminado. Diane estaba de pie cuando llegué a su lado. No dijo nada. Me abrazó. Y me dejé sostener el tiempo suficiente para respirar 3 veces y sentir el suelo firme bajo mis pies. Detrás de mí, escuché a Elena Torres presentarse a Marcus. Escuché. Por favor, acompáñenos. La voz profesional, tranquila. Escuché el movimiento de las sillas. Me senté. Tomé mi copa de champán, todavía a medio llenar desde el brindis anterior, y bebí. En la mesa de al lado, una mujer a la que conocía desde hacía 22 años extendió la mano y la posó sobre la mía, en silencio. 2 mesas más atrás, un hombre que había trabajado con nosotros desde la época de Arthur comenzó a aplaudir. Lento. Deliberado. Un aplauso que no era entusiasmo. Era reconocimiento. Otro se sumó. Luego otro. Se extendió por la sala como una ola. No me levanté. No levanté la copa. No hice ningún gesto que convirtiera ese momento en espectáculo. Simplemente me quedé sentada, con mi blazer azul marino oscuro, con la mano de Diane sobre mi hombro, y dejé que pasara sobre mí. 40 años. Habían hecho falta 40 años para construir algo digno de ser protegido. Hicieron falta 18 días para protegerlo. Han pasado 6 meses desde esa noche. Quiero contarles cómo están las cosas. Porque han estado conmigo en todo esto, y merecen saber cómo termina. No es un final perfecto. La vida real no funciona así. Y nunca he sido el tipo de mujer que pretende lo contrario. Pero sí es un final verdadero. Un final honesto. Marcus fue acusado de fraude financiero, falsificación de documentos y acceso no autorizado a cuentas. Su abogado negoció un acuerdo. 2 años de libertad condicional, restitución total obligatoria de $844.000 en pagos estructurados y la prohibición permanente de ejercer como responsable financiero o director de empresa. No irá a prisión. Y quiero ser clara sobre por qué no insistí en eso. No porque lo que hizo sea perdonable. No lo es. Y no voy a suavizarlo para que resulte cómodo. Sino porque no tenía ningún interés en que el siguiente capítulo de mi vida estuviera definido por su castigo. El dinero iba a volver. El registro era claro. La empresa estaba protegida. Eso era suficiente para mí. Y era mi decisión. La cuenta privada de Renata fue congelada en 48 horas tras la gala. Fue acusada por separado de apropiación indebida de fondos matrimoniales y conspiración para fraude financiero. Recibió una condena suspendida, restitución obligatoria a Marcus, lo cual, debo admitir, tenía una ironía casi elegante, y una sentencia civil que afectará su historial durante años. Se mudó antes de que terminara el verano. No sé a dónde. Y no siento ninguna necesidad de saberlo. Su matrimonio se disolvió 8 meses después de la gala. No me sorprendió. En cuanto a Caldwell Property Group, pospuse mi retiro temporalmente. 6 meses. Ni un día más. Quiero dejar claro que fue una decisión, no un retroceso. La empresa necesitaba estabilidad tras la disrupción. Y yo era la única persona en posición de proporcionarla sin drama. Me presenté cada mañana. Apoyé al equipo. Completé el plan de sucesión que debería haber construido años antes. Uno con gobierno adecuado, supervisión real, sin puntos únicos de falla y sin permitir que lo emocional supere la estructura. En octubre, transferí el liderazgo a la junta interina en una reunión que duró 45 minutos. Sin discursos. Sin champán. Sin gala. Solo un documento firmado, un apretón de manos firme y una muy buena botella de vino compartida después con las 3 personas en quienes más confiaba para seguir adelante. Luego volví a casa, y dormí 11 horas. 2 semanas después me fui a Portugal. Lisboa en noviembre es más tranquila que en verano, más fresca, menos concurrida. La luz cae baja y dorada sobre los tejados de terracota. Alquilé un pequeño apartamento cerca del agua durante 3 semanas e hice casi nada de importancia. Lo cual, para una mujer que había dirigido una empresa durante 4 décadas,
requirió bastante más disciplina de la que esperaba. Caminé y cené sola durante horas en mesas pequeñas donde nadie conocía mi nombre, ni mi historia, ni lo que había ocurrido 6 meses antes en un salón lleno de lámparas de cristal y sobres blancos sellados. Una tarde me senté sobre un muro junto al río Tajo mientras caía el sol, y hablé con Arthur en voz alta, como solo puedes hacerlo cuando nadie te observa. Le conté todo. Lo que pasó, lo que hice, lo que se siente estar de pie en ese podio. Me gusta pensar que habría aprobado el blazer azul marino. Cuando volví a casa, planté rosas. La cerca del fondo había quedado vacía durante el invierno, y pasé un sábado entero en el jardín, con las manos en la tierra, colocando nuevos tallos justo donde Arthur había hecho sus plantaciones originales. Mis rodillas protestaron. Las ignoré. Hay cosas que valen la incomodidad. Tengo 67 años. Estoy sana. Tengo una fortuna completamente protegida, cuidadosamente estructurada y revisada cada trimestre tanto por Víctor como por Gloria. Un hábito que pienso mantener de forma permanente. No por miedo, sino porque entender que prestar atención no es paranoia, es sentido común. Tengo a Diane, que me llama cada domingo por la mañana. Ahora nuestra tradición pasó de la generación anterior a la nuestra. Tengo a las personas que se pusieron de pie en ese salón y aplaudieron. No por espectáculo. No por tomar partido. Sino porque reconocieron algo. Tengo las rosas que vuelven a florecer esta primavera, tan constantes y obstinadas como siempre. Quiero dejarte algo, si me lo permites. Desde que esta historia se hizo conocida, porque estas cosas siempre se saben, me han preguntado si me arrepiento de haberlo hecho en público. Si debería haberlo manejado en privado. En silencio. Entre abogados y puertas cerradas. Si había una forma más amable. Y mi respuesta siempre es la misma. Marcus eligió el escenario. Programó una transferencia para ejecutarse exactamente cuando terminara mi discurso. Mientras yo estaba de pie en un podio frente a 200 testigos de mi propio retiro. Él eligió lo público. Eligió esa sala. Eligió a esas personas. Yo simplemente elegí estar preparada. Esto es lo que sé a los 67 que no entendía del todo a los 40. Lo más peligroso que puedes hacer con una mujer que ha construido algo real, es asumir que su elegancia es su límite. Que su paciencia significa que no está observando. Que su calidez significa que puede ser manejada. Sonreí en cada cena de domingo. Respondí cada llamada. Dejé que Renata me invitara a almorzar. Le pregunté por su hermana en Denver. Pedí salmón. Y, en todos los aspectos visibles, era exactamente la mujer que ellos creían que era. Confiada, cariñosa, quizá un poco demasiado cómoda en sus rutinas. Y al mismo tiempo, en paralelo, estaba construyendo un caso impecable con una contadora forense, un abogado de 30 años de experiencia y un juez que firmó una orden judicial 3 días antes de la gala. Eso no es frialdad. No es dureza. Es, simplemente, lo que realmente te enseñan 40 años. Si estás viendo esto hoy y alguien en tu vida está tratando tu confianza como si fuera una debilidad, escúchame bien. No lo es. La confianza, dada con criterio y retirada cuando corresponde, es una forma de inteligencia. Y el momento en que decides protegerte. No es una traición al amor. Es una decisión de no desaparecer. No desaparezcas. Tengo 67 años. Mi empresa está en buenas manos. Mi jardín vuelve a florecer. Y, por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente, plenamente bien. Si esta historia se quedó contigo, si alguna vez tuviste que mantenerte firme mientras alguien a quien querías se aprovechaba de ese amor, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Esta comunidad se construye sobre la idea de que ninguno de nosotros está solo, y leo cada mensaje. Si es tu primera vez aquí, suscríbete. Hay más historias por venir. Y cada una pertenece a una mujer que se negó a ser subestimada. Y estés donde estés viendo esto esta noche. Gracias por estar aquí. Por escuchar hasta el final. Eso significa más de lo que imaginas.